Tiene la palabra el diputado Otto Guevara Gut por hasta 10 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Señor ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Un poco cansado? No tanto. No, bueno. Tengo varias preguntas, señor ministro. Una tiene que ver con el tema de la ley de empleo público. Usted mencionó, si mal no me acuerdo, al inicio de su intervención o cuando fue interpelado por algunos de mis colegas diputados, que para más o menos el 15 de marzo iba a presentar un proyecto de ley de reforma a la ley de empleo público. Tal vez si me puede precisar un poco más características de esa ley de empleo público que ustedes impulsarían. Si esa ley va a abarcar a todo el sector público, gobierno central y también descentralizado, y si también tiene un énfasis en el tema de sustitución de pluses salariales por pago único, por categoría, como se da en el Banco Central, como usted mencionó, pero también en la Contraloría General de la República y parte de los empleados del Banco de Costa Rica. Don Otto, todavía, digamos, hay algunos detalles que no tenemos en forma precisa en este momento. Sin embargo, creo que ese tema de remuneraciones es un tema obviamente muy importante, y también lo que usted está mencionando, si es solamente para el gobierno central o para todo el sector público. Ese tema, soy franco, en este momento no, digamos, se estaría analizando un poquito más adelante, porque la verdad es que con tantos temas, aunque sé que esto es un tema clave por las implicaciones que esto tiene en materia presupuestaria, pero no le hemos todavía, digamos, planificado, no lo hemos suficientemente analizado. Muchas gracias. Le informo desde ya, señor ministro, que muy probablemente para la semana entrante tenga lista un proyecto de ley de empleo público que estaré circulando con varios colegas diputados para ver si me acompañan con su firma para que empecemos la discusión sobre ese tema, que espero el gobierno convoque a sesiones extraordinarias en diciembre para que no tengamos que esperar hasta el 15 de marzo para la discusión sobre un tema tan relevante y podamos empezar desde diciembre en sesiones extraordinarias. El otro tema, señor ministro, tiene que ver con el tema de pensiones. Hay varios proyectos de la diputada Sandra Pisk, hay un proyecto de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana sobre el tema de pensiones del Poder Judicial. Esos proyectos son urgentísimos, señor ministro. ¿Qué tan, ya lo han revisado ustedes, la pregunta concreta, si lo han revisado, qué tan comprometidos estarían ustedes con esos temas, con ese tema y con esas reformas a los sistemas de pensiones con cargo del presupuesto, para que también de igual manera desde el 1 de diciembre los proyectos estén convocados en sesiones extraordinarias y podamos darle la discusión acelerada y la aprobación acelerada a proyectos que pueden ayudar muchísimo a las finanzas públicas? ¿Está usted de acuerdo, como jerarca del Ministerio de Hacienda, como vicepresidente de la República, a comprometerse con esas reformas a la ley de pensiones con cargo del presupuesto y a la ley del Poder Judicial? Pensiones, ahorita. Don Otón Solís Fallas, contestando así como en el margen, contestando un poquito por usted, pero quisiera conocer la posición suya. ¿Ah? No, yo creo, don Otto, que bueno, ustedes son testigos que desde un inicio este fue un tema que se abordó casualmente por el Ministerio de Hacienda, y va a ser un tema que va a seguir siendo prioritario para nosotros. Ahora, ya hemos iniciado, digamos, a lo interno del gobierno el análisis de los proyectos, y me gustaría hablar también con doña Sandra para ir conjuntando criterios y definir realmente cuál va a ser la cobertura, digamos, de todo cuál va a ser la cobertura de todo este tema. Aquí habría que recordar también que eso
podría trazar un poquitito, que es el estudio actuarial, porque hacer un proyecto de ley sin un estudio de ese tipo que lo respalde, pues no tendría un contenido realmente que responda a lo que se requiere. No, hay una parte, señor ministro, discrepo con usted de esto que estaba mencionando, hay una parte que es de sentido común. No es posible que haya pensiones de privilegio que se hereden al cónyuge supérstite, que hereden hijos hasta los 25 años, no es posible, no es sostenible. La pensión es para el que cotizó, no para su esposa o sus hijos hasta los 25 años. Entonces, ahí en el tema actuarial, mire, yo discrepo con usted, hay que meter bisturí, tijera, hacha, lo que sea para eliminar ese tipo de privilegios, y creo que en esa dirección apuntaban algunos de los proyectos de doña Sandra Pisk, y desde ya le sugiero, señor vicepresidente, con mucho respeto, que a partir del 1 de diciembre ese proyecto esté aquí en las sesiones extraordinarias y no perdamos tiempo. Quedan 2 meses de aquí a allá, queda todo el mes de octubre y mes de noviembre para que ustedes logren articular con doña Sandra Pisk, con los amigos de la Unidad Social Cristiana, para que esos proyectos ya estén adelantados, las conversaciones adelantadas para los proyectos prácticamente aprobarlos en el mes de diciembre. Tercera pregunta, señor ministro, convenciones colectivas. Por acá también se han hecho algunas preguntas sobre el tema. Don Mario Redondo, le solicitaba a usted, como ministro de Hacienda, vicepresidente de la República, casi que instruyera al ministro de Trabajo y a todos los jerarcas de las instituciones públicas donde hay convención colectiva, que son como 75, para que las denuncien todas, para que obligar a revisar todas las cláusulas, contrastarla con los parámetros de constitucionalidad establecidos por la Sala Constitucional en relación a lo que considera la Sala es abusivo o no, y todo lo que sea cláusula abusiva de acuerdo a esos parámetros, no hay nada que negociar, señor ministro, con todo respeto. Las cláusulas abusivas debe dar una directriz la administración de que se eliminan de inmediato en las renegociaciones, o se interponen las acciones de inconstitucionalidad, instruyendo ustedes a la Procuraduría para que interponga acciones de inconstitucionalidad contra cada una de esas cláusulas abusivas. No hay que negociar ni renegociar nada en relación con una cláusula abusiva. Hay unos parámetros fijados por Sala Constitucional, lo que corresponde es eliminarlas de las convenciones colectivas. Y ahí nuevamente, en ese sentido, señor ministro, ¿cuál es el compromiso de ustedes? ¿Están dispuestos verdaderamente a erradicar de todas las 75 convenciones colectivas que hay en el sector público todas las cláusulas abusivas? El presidente ha mencionado que esas cláusulas abusivas, sí, señor, deben ser eliminadas. No las convenciones como tal. No, las cláusulas abusivas, por supuesto. Okay. Pero al denunciarlas, usted está obligando a la renegociación. Se abre un espacio para eliminarle entonces esas cláusulas abusivas y luego usted la firma. Pero tiene que denunciarlas todas, que es un poco la llamada de atención que hacía don Mario Redondo, en el sentido de que ya la de Habdeba, el plazo de la renegociación lo tiene usted a la vuelta de la esquina. Si usted hoy las denuncia todas, entonces los obliga a venir y ahí mismo en el Ministerio de Trabajo empiezan a quitarle cláusulas abusivas. Bueno, sí, todas van a ser analizadas. O sea, sí vamos a seguir con lo que el presidente expresó. Sí. Otra pregunta. Veo en el presupuesto una serie de partidas presupuestarias donde dice, mire, se le asignan a X institución, X cantidad de miles de millones de colones porque la ley tal así lo manda. ¿Es correcto eso, señor ministro, que en el presupuesto hay asignaciones presupuestarias para diferentes entes, inclusive asociaciones del derecho privado, porque hay alguna ley que manda hacer esa transferencia? Sí, hay varias leyes que exigen que esos recursos se pongan, ya sea por disposiciones de la Sala Cuarta, o por la misma Constitución. Perfecto. En esta dirección, señor ministro, ¿cuál es la sanción de no hacerlo? Bueno, lo que me dicen que la Sala Cuarta ha dicho que lo que no se puede hacer por cuestiones materiales, pues no está uno obligado.
Perfecto, entonces bajo esa tesitura, señor ministro, y le hablo aquí a los compañeros de la Comisión de Asuntos Hacendarios, con esa respuesta del señor ministro, que la comparto plenamente, muchas de las partidas presupuestarias que se encuentran en el presupuesto, que dice que le estamos dando, no sé, 16.000 millones al PANI porque hay una ley o una sentencia que dice que hay que dar tal plata, o 2.000 millones de colones para darle a la Universidad de Costa Rica porque según la ley tal hay que transferirle tanto, o 2.000 millones para la otra, la Universidad Nacional o el Tecnológico, la Universidad Técnica, todas esas transferencias que hacen referencia a una ley no necesariamente tienen que presupuestarse. No hay ninguna sanción de no presupuestar, porque yo inclusive voy un poco más allá. Hay un artículo, el artículo 6º de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera, que manda ese artículo a que no se debe financiar gasto corriente con ingreso extraordinario. Entonces ya de por sí el gobierno está incumpliendo con el artículo 6 de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera. Entonces si incumple con el artículo 6, bueno, puede incumplir otras leyes porque además hay una imposibilidad material de darle contenidos a muchas de estas transferencias porque sencillamente no hay ingresos corrientes para poderle trasladar a estas otras entidades, porque la única manera de hacerlo es a través de endeudamiento con ingresos extraordinarios. Siguiente pregunta, señor ministro. ¿Cuál es su posición en relación con establecer límites legales primero, que es lo más fácil, pero luego constitucionales al gasto público y al endeudamiento público? Verdaderamente a nosotros, a los libertarios, nos preocupa muchísimo que ahora tengamos que hacer este esfuerzo para ver cómo logramos algún balance en las finanzas públicas, y si finalmente lo logramos, como espero que suceda en estos siguientes 2 o 3 años, me da pavor que el día de mañana llegue algún presidente muy mano suelta en el gasto público, muy mano suelta en el endeudamiento y nos lleve a una situación absolutamente insostenible. Es necesario blindar a la sociedad costarricense contra la irresponsabilidad de gobernantes que disparen el gasto público y el endeudamiento. ¿Usted, señor ministro, estaría de acuerdo en establecer límites constitucionales al gasto público y al endeudamiento público? Bueno, ahí lo que hemos planteado, según la exposición que hice, son 2 aspectos. Uno que tiene que ver con una modificación a la Constitución para establecer lo que se llama el derecho a la responsabilidad fiscal. Entonces, estamos trabajando ese tema con la Contraloría y esperamos hacer una propuesta específicamente sobre ese tema. Lo otro sería una ley, pero no en la Constitución, sino más bien sería en parte derivado de ese artículo de la Constitución, que es lo que se llama la regla fiscal. Ahora, con eso la regla fiscal, ahí hay varias formas de abordar eso. Hay unas que pueden fijar un límite de 0 de déficit fiscal, por ejemplo. Otro puede ser mucho más flexible, puede ser un 3%, pero siempre con un techo, digámoslo así, para establecer un límite a ese, digamos, déficit financiero. Yo sería del criterio establecer un límite, o sea, primero lo de la Constitución, porque eso es la experiencia que se tiene en América Latina, y también lo de la regla, pero siempre que no deje atado, digamos, al Estado, de tal manera que en periodos recesivos es necesario reactivar la economía, pero que tenga eso un límite. Esa es mi posición sobre ese tema, pero también, al igual que otros aspectos, son elementos que vamos a ir construyendo en estos meses. Perfecto, cuente con nosotros para trabajar en esa dirección con muchísimo gusto. Una última pregunta, penúltima pregunta, señor ministro. Tenemos aquí en la Asamblea Legislativa, en una plena, la reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio. Según la unidad de análisis presupuestario de la Asamblea Legislativa, esa reforma tendría un costo para el fisco de más o menos 500.000 millones de colones a lo largo de varios años, y luego también un costo para el IBM, el régimen de IBM de la Caja, de 70.000 millones. ¿Cuál es la posición de gobierno sobre esa reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio?
Sí, ya el Ministerio había dado criterios negativos sobre eso. Quisiera, tal vez, si usted me lo permite, don Otto, Por favor. Comentarle lo siguiente. Todos estos aspectos que usted ha mencionado, todas tienden a restringir el gasto, pero hay otras medidas como el IVA, como impuesto a la renta, en el cual se trata de establecer un equilibrio entre una propuesta fiscal centrada en los ingresos o otra propuesta central en los egresos. Lo que hoy he expuesto va por el sentido de hacer un equilibrio en las dos cosas. Esto lo que significa es que nosotros consideramos que, si bien es correcto y apropiado, es de cuidado el poder poner ciertos límites para ciertos gastos, también es importante, por lo que Costa Rica desea en cuanto a servicios sociales, él también ver el tema de los ingresos, pero eso nada más se lo menciono en este intercambio. Perfecto. Así libre de opinión. Muchas gracias, señor ministro. Entonces, con lo que usted está diciendo, el Ministerio de Hacienda, el gobierno de don Luis Guillermo, Poder Ejecutivo, estaría en contra de la aprobación de la ley de pensiones, de la reforma de la ley de pensiones del magisterio, que tenemos acá en una plena. La pregunta también relacionada con eso: si la Comisión con Potestad Legislativa Plena, aprobare el proyecto, ¿lo vetarían ustedes? De acuerdo con lo que estemos hablando, tendríamos que hacerlo. Perfecto. Pero sin embargo, no sé si es adelantarse mucho el criterio, la verdad. No, pero me parece una posición responsable. Yo le felicito por esa actitud, señor ministro. Y efectivamente eso es lo que habría que hacer, vetar ese proyecto de ley si fuera aprobado por la Comisión con Potestad Legislativa Plena. La última pregunta, que tiene que ver con la parte de ingresos, señor ministro. Usted menciona el tema de impuesto de renta, la transformación de IVA en ventas, renta global, renta mundial. He escuchado por allá que hay una intención de aumentar el impuesto sobre la renta. Puede ser que haya escuchado mal, para que usted me lo precise. Si estamos hablando de aumentar las escalas, pasar la corporativa del 30 al 35, al 40 a ciertos sectores, o si estamos hablando de aumentar la renta personal. Pero sí me gustaría que me aclarara eso, señor ministro. Y con esto termino, y muchas gracias. No, lo que estamos pensando más que todo es en personas físicas, más que en las empresas, más en personas físicas, en personas, no en las células. Por eso, pasar del 25 al 30%, por ejemplo, la escala superior sí, en personas físicas. Todavía no tenemos las cifras, pero esa sería un poco la idea. Okay. Diputado Gonzalo Ramírez, tiene la palabra, 10 minutos. Gracias, diputado, presidente. Muy buenas noches, compañeros.